Pues cómo les va, muy buenas noches, acá saludándoles en Los Ángeles, California, Rubén Luengas en Contexto, junto con Red Generación, rubenluengas.com. Me da en verdad muchísimo gusto saludarles. Hay noticias importantes, Más adelante, además de lo que le vamos a hablar de los 10 años de la infame, criminal, ilegal invasión a Irak, hace 10 años, donde mucha gente debiera estar metido en la cárcel, enfrentando procesos judiciales, si viviéramos verdaderamente en sistemas democráticos mundiales. Bueno, luego vamos a tener también esta cuestión del Papa Francisco, que a fin de cuentas, de manera ya formal, está iniciando su pontificado, y vamos a hablar acerca de aspectos que están sorprendiendo acerca de la actitud del Papa Francisco en cuanto a la forma. Dicen que la forma es fondo. Bueno, hablaremos también acerca de eso, pero también les vamos a presentar un video que me mandaron por Twitter el día de ayer, acerca de un brutal abuso policíaco. Bueno, brutal, no llegan a cosas así tremendas como hemos visto en otras cosas, pero queda perfectamente ahí en San Miguel Allende, Guanajuato. Me hicieron favor de enviarlo por Twitter, se los vamos a presentar. Me da mucho gusto también que vamos a tener más adelante a Jonathan Pérez. Jonathan Pérez es el director de una revista electrónica que estuvo saliendo durante mucho tiempo en internet, es la revista Emet. Bueno, a partir de ahora, Jonathan Pérez, y le doy la bienvenida con muchísimo gusto, se suma a este esfuerzo para participar en Contexto con Rubén Luengas, cibernético, a través de la internet. Es un esfuerzo que nos motiva, que nos energiza, que nos llena de entusiasmo. Ya hablaremos más adelante acerca de él. Tendremos lo que pasó en Monclova, Coahuila. Tendremos, como siempre, también los breves nacionales, internacionales, los principales encabezados de la prensa nacional. Si usted no tuvo tiempo, Nacional de México, por supuesto. Evidentemente, también estuve siguiendo el día de hoy el juicio a Efraín Ríos Montt. Me da la impresión que la mayoría de las personas que nos siguen a través de la internet, me da la impresión, son de México. No sé si estoy en lo correcto, pero de veras no pierdan de vista lo que ocurrió allá en Guatemala. Después de 30 años del gobierno de Efraín Ríos Montt, hoy inició un juicio histórico en contra de este hombre que se decía iluminado por Dios. Es un hombre que de una iglesia, digamos, de Pentecostés o pentecostal, como dicen. El tipo se creía iluminado para salvar a Guatemala, de que venía el coco, venía precisamente el comunismo, en fin. Todos estos temas les vamos a tener, pero vamos a iniciar con el tema de hoy, que no podemos. Hay otros que ya ni lo mencionan, que dicen es cosa del pasado, incluso presuntos analistas, ¿no? Yo tuve uno por ahí, presunto analista, que cuando decíamos de este tema decía, ya Rubén, eso es del pasado, mira, ya no hables de ese tema, por favor, ¿cómo no vamos a hablar de ese tema? A ver si opinan lo mismo los familiares de los muertos en Irak, de los mutilados en Irak, de tanta gente que hasta este momento, cuando estamos ustedes y yo en este esfuerzo de información a través de la internet, déjeme decirle, y lo digo con todo respeto y con toda honradez, y el tema me prende, sí me prende, el tema me indigna muchísimo. Les quiero decir, y no me quiero adornar, pero por lo menos acá en los Estados Unidos, y invito a que me demuestren lo contrario, no hubo un solo periodista en la llamada mainstream media, es decir, en los medios comerciales de televisión. Yo, antes de la invasión a Irak, hice perfectamente bien mi tarea de investigar, de saber, de cotejar lo que se estaba diciendo. Y tuve con autoridad absolutamente moral, ética, de ser humano y de periodista, el advertir que se estaba cometiendo una situación totalmente injusta en Irak, porque eran mentiras. Se me echaron encima, me hicieron consejo de guerra, me hablaban por teléfono personas para amenazarme acá en la televisión, me decían, tal por cual mexicano, que no quieres a los Estados Unidos, lárgate a tu país, eres un wetback. Bueno, recibí, no puedo decirles otras cosas, pero recibí una persona sudamericana, no quiero decir el país para que no, que de plano me decía, cuídate cuando salgas del canal, tu integridad física, porque eres un tal por cual, y unas amenazas tremendas por decir la cuestión de Irak. Déjenme decirles que también colegas de la prensa, ¿verdad?, que me veían, wow, estás loco, tú, ¿cómo es posible? Tú vives aquí en los Estados Unidos, tienes que decir lo que dice el gobierno de los Estados Unidos. Ese fue el nivel del periodismo.
después de la cuestión de, fíjese que hubo el zar antiterrorismo, John Clark, zar antiterrorismo del presidente Bush. Estamos hablando del 2003, se están cumpliendo 10 años. Este señor John Clark le dijo a Dick Cheney, vicepresidente de los Estados Unidos, y a George Bush, les dijo: señores, atacar Irak después de las Torres Gemelas equivaldría a atacar México después de Pearl Harbor. Bueno, tremendo, verdaderamente, tremendo. Hay mucho que hablar, no nos va a dar el programa, pero hay personajes como híjole, me caliento, pero lo voy a decir, perdóneme, lo voy a decir. Tal vez peco de que no soy objetivo y equilibrado. El miserable del jefe del gobierno español, José María Aznar, que es absolutamente cínico. Aznar, Tony Blair, el señor Bush, no se diga, en fin, nada de que se equivocaron. Nada de que recibieron, les digo porque hice perfectamente bien mi tarea. Incluso el jefe de la CIA entonces, George Tenet, les había advertido de que no había tales armas de destrucción masiva allá en Irak. Esto lo tenían planeado incluso desde antes, se los digo con autoridad y conocimiento de lo que les estoy diciendo, desde antes del ataque de las Torres Gemelas, porque una vez me habló un profesor de un colegio aquí, un salvadoreño, me habló para decir: ¿cómo te atreves a decir eso? Él no sabía ni lo que fue el Project for the New American Century, proyecto para el nuevo siglo americano, que es un think tank que estuvieron incluso vendiéndole la idea al señor Clinton para atacar Irak, ¿verdad? Bueno, después del 9/11 encontraron la excusa perfecta para atacar Irak. Estaba perfectamente diseñado antes del ataque a las Torres Gemelas. O sea que estamos hablando de un absoluto engaño quienes se dejaron engañar. Alguna vez entrevisté aquí en Los Ángeles, en la Universidad de Northridge, a Hillary Clinton, que era todavía precandidata del Partido Demócrata, compitiendo contra Barack Obama, y le pregunté: caramba, señora Clinton, ¿cómo es posible que usted haya votado a favor de la guerra de Irak? Es que me engañó la CIA. Y yo le dije: señora, yo soy un humilde periodista de un canal local de Los Ángeles y a mí no me engañó la CIA. Usted, habiendo sido primera dama, senadora, por favor, o sea, ¿le engañó la CIA? Bueno, vamos a recordar, porque no podemos, así como decía aquel pseudoanalista: Rubén, ya no hables de esos temas. Vamos a recordar al cínico, mentiroso, señor José María Aznar. Escúchenlo ustedes mismos en este video que ha sido editado, le meten ahí un poquito de repetición como para hacer énfasis de la mentira, ¿verdad? Debiera ser un escándalo nacional en los Estados Unidos, tremendo escándalo, pero no lo es. Lo es en determinados sectores. 10 años de impunidad, 10 años de personas que hicieron un ataque criminal, que mataron niños, que dejaron huérfanos, soldados mutilados, soldados con problemas de estrés postraumático aquí en los Estados Unidos. Hay un doctor psicólogo que los trata a estos hombres que llegan con tremendos problemas. Muchos de estos veteranos de la guerra de Irak están desempleados, no encuentran trabajo. ¿Cómo es posible? ¿No les indigna? Nos estamos perdiendo capacidad de asombro, de indignación, y el periodismo tiene que hacer eso. Vamos a recordar al hipócrita de José María Aznar en sus propias palabras. Vamos a escucharlo. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. ¿Eso usted está seguro? Puede estar usted seguro. Puede estar usted seguro. Y pueden estar seguros todas las personas que nos ven, que les estoy diciendo la verdad, que les estoy diciendo la verdad, que les estoy diciendo la verdad. Todo el mundo pensaba que en Irak había armas de destrucción masiva y no había armas de destrucción masiva. Y no había armas de destrucción masiva. Y no había armas de destrucción masiva. Eso lo sabe todo el mundo y yo también lo sé. Y yo también lo sé. Y yo también lo sé. Repito una frase que dice el mentiroso del señor José María Aznar: todo mundo pensaba que había armas de destrucción masiva. No es cierto. No todo mundo pensaba que había armas de destrucción masiva. Yo no pensaba que había armas de destrucción masiva. Me prende el tema porque créanme que hubo, vaya, no me quiero poner aquí de víctima ni mucho menos, pero vaya, me sentía aislado, completamente solo. En un momento dado donde decían que, ¿no? Ya no les hablo de cosas internas de los medios en los cuales expresaba yo este tipo de cosas, externas, ¿no? En la sociedad, decían cómo es posible. Bueno, todo el mundo sabía, ahora se me fue el nombre de un inspector de los Estados Unidos,
que publicó libros. Ay, Dios mío, ¿cómo es posible que se me va en este momento? A ver si me viene el nombre. Este inspector de los Estados Unidos dijo, no hay armas de destrucción masiva. Y también se le echaban encima, ¿verdad? Y él fue militar de los Estados Unidos, fue inspector. El reactor nuclear, aquel que tenía Irak, que le había vendido Francia, fue destruido por Israel, y seguían dando la noticia acá de como si ese reactor nuclear existiera. Y no se diga ya muchos de los medios oficiales en México que tampoco, haciéndose eco de las falacias, de las mentiras de los medios de comunicación. ¿Y ahora quién habla de Irak? ¿A quién le importan los niños? Hubo un niño que quedó, un día les voy a presentar el video, este niño quedó sin brazos, sin piernas, quedó un tronquito, ¿verdad? Bueno, el señor Aznar es responsable, corresponsable, obviamente con Bush, pero este era un empleadito de estos y ahora está dando clases allá en Georgetown University, Georgetown, sí, allá en la Universidad de Georgetown en Washington. Está dando clases, así como Calderón, que ahora está becado en Harvard. Oigan, ¿en qué tipo de mundo vivimos? Yo sé que esto me sigue perjudicando, ¿verdad? Me sigue perjudicando decir este tipo de cosas que son las que muchas veces dije y no le gustaban a mucha gente, pero me hierve la sangre de tantas mentiras. Vamos a pasar en contraste con lo que decía el señor Aznar. Vamos a pasar pues con lo que después fue ya Televisión Española, pero ya no con Aznar, sino que estaba Zapatero, que empezó Zapatero más o menos como bien, retirando las tropas de Irak, crítico de la guerra de Irak. Luego Zapatero pues la zapateó durísimo, hizo otras cosas y evidentemente entró tocando, cargando el violín con la izquierda y terminó tocándola con la derecha, el señor Zapatero, y también es responsable de lo que está pasando en España. Pero Televisión Española sacó algo muy digno acerca de las mentiras en Irak. Hoy que se cumplen 10 años de una invasión inmoral e ilegal y criminal. Vamos a escuchar esto. Se sabía ya desde hacía años que fueron falsas las razones con las que George Bush y los suyos quisieron justificar la guerra de Irak. Ahora, cuando aquella guerra comienza su sexto año, una organización periodística independiente ha documentado que el presidente Bush y 7 de sus más estrechos colaboradores dijeron casi 1 millar de veces, si no mentiras, sí declaraciones falsas. A lie is an intentional statement. We can't say they were intentional or not, but we do say it was orchestrated. These false statements were orchestrated. Como puede verse en el gráfico, estas falsas declaraciones se acumularon especialmente en los meses anteriores y posteriores al inicio de la guerra. In other words, this was an effort to mislead the public clearly during this period leading up to the war. Con 260 falsedades, algunas muy sonadas, el presidente George Bush es el comandante en jefe del grupo. Iraq declared 8,500 leaders. Le sigue con 254 el exsecretario de Estado Colin Powell, aquel que en la ONU exhibió un tubito con antras como prueba de sus acusaciones. Donald Rumsfeld, el ya exsecretario de Defensa que preparó la guerra, comparte el tercer lugar con Ari Fleischer, el entonces portavoz de la Casa Blanca. El vicepresidente Dick Cheney es de los que menos se ha prodigado con las falsedades, a pesar de ser el principal defensor de la guerra, por encima incluso del presidente. Con estos nuevos datos, sin embargo, no es probable que George Bush sea sometido al juicio político del impeachment. The Bush administration now has less than a year to go. What are we, 9 months, 10 months? While they're still in office, I think that an effort toward impeachment is unlikely. Otros gobernantes como Tony Blair en Gran Bretaña, John Howard en Australia o José María Aznar en España también hicieron declaraciones que el paso del tiempo demostró falsas para justificar su participación en una guerra, la de Irak, que 5 años después todavía dura. O sea que esto fue hace 5 años, fíjese, hace 5 años. El presidente Barack Obama, a quien entrevisté como precandidato del Partido Demócrata, no esta ocasión, sino cuando era precandidato para el primer periodo, él llegó a la presidencia de los Estados Unidos en gran medida criticando la guerra de Irak, pero también ya tenía sus otras guerras, ya tenía al señor Brzezinski y a sus asesores para continuar más o menos todo este plan que está vinculado, todo está concatenado, pues todo está ahí.
Pero evidentemente, como empezó a haber una conciencia de las mentiras del señor Bush acá en los Estados Unidos, empezó ya a surgir aquello. ¿Y sabe qué? Así, de las personas que me mentaban la madre y de las personas que me decían cosas tremendas, les repito, porque luego allá en otros países creen, no, aquí está la libertad de expresión, puede usted decir lo que quiera, etcétera. Bueno, hay muchos mecanismos para acotar este tipo de cosas, ¿no? Y cuando pues se sentía uno solo. Después del 9/11 aquí, de cada 100 automóviles, 120 traían su bandera de los Estados Unidos, lo cual yo entiendo perfectamente bien. Pero muchos periodistas cancelaron su capacidad periodística y de investigación, se taparon los ojos con el patriotismo y entonces no hicieron su trabajo. Ya ve que les decía yo de John Clark, que decía, ¿cómo es posible? No se diga la Condoleezza Rice. Este reportaje es generoso, el reportaje de Televisión Española, porque entrevista por ahí a alguien que dice que fueron, ¿qué? Falsedades, no, que tal vez no quisieron mentir intencionalmente. No es cierto, no es cierto. Está perfectamente claro que antes del 9/11, del 11 de septiembre, antes existía el plan del Project for the New American Century, el proyecto del nuevo siglo americano, de este think tank. Tenían ya contemplado el ataque a Irak para terminar pues lo que no terminaron en la llamada guerra del Golfo allá con el papá del señor Bush. En fin, es un tema apasionante, hay mucho de esto, mucho escrito acerca de esto. Vamos a un tercer video ya para terminar con el tema, y aunque miren, está en portugués, sé que le vamos a agarrar la onda aquí todos en portugués, pero tiene también información muy muy importante. Vamos a escucharlo. Thinking big was what the Bush administration did in February 2003. This is U.S. Secretary of State Colin Powell at the United Nations promoting the invasion of Iraq with an extraordinary theater of the absurd. Iraq declared 8,500 liters of anthrax, but UNSCOM estimates that Saddam Hussein could have produced 25,000 liters. Nothing of what he claimed was true. All these pictures were meaningless. Saddam Hussein's intentions have never changed. He is not developing the missiles for self-defense. These are missiles that Iraq wants in order to project power, to threaten, and to deliver chemical, biological, and, if we let him, nuclear warheads. This irrefutable, undeniable, incontrovertible evidence today, Colin Powell brilliantly delivered that smoking gun today. It was devastating. I mean, and overwhelming abundance of the evidence. Point after point after point. He just flooded the terrain with data. Did Colin Powell close the deal today in your mind for anyone who has yet objectively to make up their mind? I think for anybody who analyzes the situation, he has closed the deal. Colin Powell's incredible performance was never seriously challenged in the American broadcast media, of which Rupert Murdoch's Fox Television is the biggest network. Like the rest of the Murdoch empire, it backed the invasion. We expect every American to support our military, and if they can't do that, to shut up. Bueno, en portugués la traducción, obviamente en inglés, pero los subtítulos en portugués, pero yo sé que le entendieron. Y le entendieron muchos en inglés, seguramente también. Híjole, créame que me hierve la sangre, pero ya voy a dejar la cosa personal porque no parece correcto. Pero fue una batalla durísima. Yo no sé cómo la habrán cubierto allá en México los medios nacionales, no lo sé. Pero aquí fue tremendo. En este contexto, es de las cosas que, y lo digo abiertamente, sé que me van a llover, vámonos otra vez, porque, pero en este contexto debo de reconocerle a la persona que recientemente murió, es decir, a Hugo Chávez. El señor presidente de Venezuela, Hugo Chávez, tuvo los pantalones de decir cosas muy fuertes, y hasta la fecha acá, que no sé qué, Hugo Chávez dijo cosas muy fuertes. Una vez sacó, oiga, yo apoyo la lucha en contra del terrorismo, dijo Chávez, algo así. Por ahí debe andar ese video. Pero dice, pero no así,
no así. Y sacó algo que se pareció mucho a lo que yo saqué una vez en televisión, de los niños estos muertos. Créanme que acá, pero fue un espanto cuando dabas el otro punto de vista. Porque acuérdense que Bush decía, o estás conmigo o estás contra mí. Cualquiera que en ese momento disintiera para decir la verdad, era tachado de antiamericano, de muchas cosas. Bueno, por aquí en los dos videos que presentamos, hay una imagen donde sale Colin Powell, ustedes la vieron, la imagen de Colin Powell. Quiero detenerme rápidamente para decirles de esa imagen porque es muy importante, es muy significativa. Estaba en la ONU, ¿verdad? El señor Colin Powell, que era secretario de Estado, que aquí a los personajes que estuvieron en torno a Bush en aquella época les llamaban los halcones. Todavía había que decir que el señor Colin Powell era más bien una especie de dove, de paloma. Vamos a ver si podemos presentar la imagen acá, mi estimado Carlos, así congeladita. Ahí está. Eres un genio, Carlos Garza, gracias. Miren, en esta imagen, ¿saben quiénes están allá atrás? Esos dos señores que se ven allá atrás, el peloncito y el otro así que está echando la miradita. Bueno, el que está, digamos, el que tiene pelo, es George Tenet, el director de la CIA. La misma CIA le había dicho al gobierno del señor Bush que no existían esas armas y que no representaban ningún peligro para los Estados Unidos. Yo no sé qué estuviera pensando en ese momento George Tenet. El otro, el que no tiene pelo, es John Dimitri Negroponte. El señor Negroponte fue embajador en México, fue embajador en Honduras. Fue acusado por el periódico de los Estados Unidos de Maryland, de la ciudad de Baltimore, de Baltimore Sun, que hizo un trabajo estupendo. Ese periódico estadounidense documentó la participación del señor John Dimitri Negroponte en los escuadrones de la muerte, en el contexto de la guerra en Centroamérica. Luego ya fue también representante de los Estados Unidos en Irak, ya después de toda la bronca. Y fue cuando empezaron así grupos que decían la opción Salvador, o sea, escuadrones de la muerte, allá también en Irak, en fin. Eso requiere de mucho esfuerzo, requiere de mucho estudio, porque no dudo que ahorita algunos que estén escuchando sigan diciendo lo mismo que han dicho siempre, pero la primera víctima de esta guerra, como casi todas las guerras, la primera víctima de la guerra fue la verdad. Fue la verdad. Con eso cierro, pues vamos a dejar esto en paz. Recuerdo al Papa entonces Juan Pablo II, que sí dijo, hay que reconocerle a Juan Pablo II con todo y lo que se diga, no se diga. Juan Pablo II dijo en ese momento al señor Bush, si usted ataca Irak, tendrá responsabilidad ante Dios, dijo, y ante quién, no recuerdo bien la frase, la utilicé en un reportaje, y se escandalizó alguien que dijo, pero ¿cómo estás utilizando una imagen así tan fuerte de un papa cuestionando la guerra de Irak? Les cuento algo más. Yo soy católico, asistí a algunas misas en ese contexto y en la misa se pedía por las tropas, se pedía por los soldados que estaban allá. Entonces se rezaba y toda la comunidad, sí, por nuestros soldados, y ponían en el atrio de la iglesia, ponían las fotografías de los soldados que estaban allá. Bueno, yo una vez puse la portada de la revista Proceso donde tenía a un hombre de Irak y la puse ahí, en la misa, fui, y la puse ahí. Y no, fue un terrible escándalo. Yo creo que casi me excomulgan para que vieran a una niña muerta que tiene el padre cargando en sus brazos, que hacía con los pies destrozados, que había sido una víctima de esta guerra. No, hombre, olvídese. Yo entonces un día esperé al sacerdote y le digo, oiga, ¿por qué usted no mencionó lo que dijo Juan Pablo II tal? Y me dijo, bueno, es que aquí la gente, hay mucha gente aquí que tiene familiares, entonces es muy, oiga, pero no que el cristianismo es decir la neta, decir la verdad. Bueno, me arde mucho el tema. Vamos a cambiar así del tema, vámonos a cambiar de página. Resulta que el día de hoy el nuevo Papa Francisco, pues de manera ya formal inicia su pontificado. Allá en Roma asistieron el príncipe de España, de Asturias, pues con su esposa Leticia, muchísimas personas, ¿no?, que hicieron cola ahí para saludarlo, en fin. Les voy a presentar un videito de otro momento después de que terminó una celebración eucarística el Papa latinoamericano argentino Bergoglio, Jorge Mario Bergoglio,
que francamente a mí, se los digo sinceramente, ¿no? Me ha sorprendido favorablemente algunos de sus modos e incluso también algunos de sus discursos y todo esto que emociona si verdaderamente se va cumpliendo. No quiero así cantar victoria, pero si se va cumpliendo de una cuestión en función de los pobres, de una cuestión de hacer una iglesia, como dijo él, más para los pobres, no significa que, porque pobres todos somos en un momento dado, ¿eh? Si usted cree que los ricos que tienen millones y los que salen en la revista Forbes no son pobres, se equivoca. A veces son más pobres, como decía la Madre Teresa de Calcuta, pobres espiritualmente, pobres que han hecho una idolatría del dinero y se olvidan de otras esferas de la vida y que ya están atrapados en esa adicción de más dinero, más empresas, más, para un vacío existencial que nunca van a llenar con montones de dinero. Pero en fin, vamos a este video donde estuvo saludando el nuevo Papa a cada una de las personas, que asistieron a una misa. Vamos a ver un poquito este video y regreso con Jonathan Pérez, que quiero que lo conozcan porque es un cuate que vale la pena. Estamos con cobertura especial con Julio Bazán, con Sergio Rubín, que han vivido un momento histórico y particular ambos, más aún. Bueno, me parece que Sergio es podríamos decir, casi un vaticanista, un especialista en temas religiosos, más allá de lo social o de lo educacional. Julio tiene un hermano sacerdote, digamos, un hombre muy de fe y en su propia familia, en su propia sangre, está la iglesia y el cristianismo, ¿no? Bergoglio llegó a la parroquia de Santa Ana en el Vaticano para oficiar la misa dominical antes de que desde la plaza de San Pedro rece el Ángelus, el primero de su pontificado. Se espera una multitud en la plaza. Bueno, aquí vemos en pantalla, se esperan unas 300.000 personas que colmen esa fiesta de San Pedro para asistir al primer Ángelus del Papa Francisco. A su llegada a esa pequeña iglesia del Vaticano, saludó a las personas que están en el lugar, estreció sus manos, acarició a los niños, se mostró tranquilo, sonriente, contento. Lo decíamos, viste colores morados del tiempo de Cuaresma. Bueno, y antes de entrar en la iglesia, se asomó a la calle. Está ahí a pocos metros de la columnata de la Plaza San Pedro, saludó a la gente que se encontraba allí en el lugar. Recordemos que desde que fue la elección de Bergoglio como nuevo Papa, por supuesto concitó la atención mundial, pero quienes estaban allí en Roma, quienes viajaron especialmente, y en este caso un desfile de curiosos permanentes, por fuera de lo que es la agenda oficial, cuando se sabe que entra, sale, o por supuesto hoy que es el Ángelus, pero desde tempranito había algunos allí y estaban cuando se asomaba Bergoglio a saludar a la gente que estaba ahí expectante y que por supuesto va a participar de esta... Bueno, el video continúa de la televisión argentina. Agradecemos los materiales que podemos utilizar aquí, pues muchísimas gracias, porque pues de lo contrario es complicado. Aquí estamos haciendo un gran esfuerzo, hermoso, bellísimo. Créanme que de mi currículum como periodista de muchísimos años ya, pues ya no nos cosemos al primer hervor. Esto lo voy a poner en mi currículum de manera muy especial, Bueno, el caso está que les voy a presentar a continuación a Jonathan Pérez. Jonathan Pérez lo conocí pues ya hace algún tiempecito. Me llamó muchísimo la atención electrónicamente una revista que se llama, o se llama pues, porque yo estoy seguro que la va a volver a sacar, Emet. Ahorita le voy a decir que nos recuerde lo que significaba la palabra Emet en hebreo. Tremenda información, muy buena información, muy importante. Yo la consultaba, de repente la dejé de ver, en fin. Y Jonathan Pérez, él ha estado haciendo una investigación muy personal. Le ha llamado mucho la atención la figura del llamado Papa de la Sonrisa, es decir, Juan Pablo. Juan Pablo I, porque luego Juan Pablo II tomó el nombre de Juan Pablo I en honor a Juan XXIII y a Pablo VI, ¿verdad? Entonces él ha estado muy metido en esto y también le ha llamado la atención
la cuestión de Bergoglio, Jorge Mario Bergoglio, el argentino, que en cuanto se supo que él era el nuevo papa, empezaron a salir tremendas acusaciones de su presunta relación o vínculo con la dictadura argentina, lo cual a mí me ha llamado muchísimo la atención que alguien a quien respeto, que es Adolfo Pérez Esquivel, argentino, premio Nobel de la Paz, dijera: no es cierto. Si bien es cierto, no fue proactivo como otros sacerdotes argentinos en la denuncia y abiertamente la que les costó muchísimo en contra de la dictadura, hay voces que dicen no es cierto. Entonces, como no me gusta a mí cometer injusticias, dije todo lo que dije en Irak porque sé que estoy diciendo la verdad. En este caso yo no me atrevo a señalar, porque hay voces serias como la de Pérez Esquivel y otras que toda su vida le han dedicado a los derechos humanos, que me han mandado información de decir lo de Pérez Esquivel es cierto. Bueno, yo tendré que hacer mi propia investigación. Pero vamos con Jonathan Pérez. Jonathan, me da mucho gusto saludarte. Buenas noches hasta la Ciudad de México, donde todavía es apenas una hora más tarde que en Los Ángeles, hasta que cambie el horario, que serán 2. ¿Cómo estás, Jonathan? Muy bien, Rubén, y muy contento de estar contigo y con el auditorio de En Contexto. Y bueno, pues estamos contentos, ¿no?, de estar aquí contigo. Pues yo estoy muy contento de que hayas aceptado colaborar con nosotros, ¿no?, en la medida de tus posibilidades, porque todos estamos aquí un poquito de espontáneos, hasta ver a dónde nos lleva esta opción alternativa que estamos buscando por internet, ¿no? Entonces, pero me da muchísimo gusto, te respeto mucho el trabajo que hiciste en la revista Emet, maravilloso. ¿Por qué cerraste Emet? Fíjate, después de las elecciones de 2012, bueno, ya teníamos 3 años anteriormente, había salido la publicación electrónica, hice yo llamé a un grupo de periodistas que me parecían, traté de comunicarme con los periodistas que en un, ¿qué te digo?, escenario de nuestro país hace unos 10 años, 15 años, escribían en Excelsior, escribían en El Universal, escribían en algún otro periódico nacional, y por azares del destino, pues ya no los contrataron, ¿verdad? Porque tú sabes muy bien de eso, Rubén. A veces las plumas son incómodas, a veces las voces son muy incómodas, y entonces lo que hacen esos periódicos es ya cuando empiezan a ver que sus intereses están, sus propios columnistas o sus propios colaboradores están echándole a sus propios intereses, pues los votan y tratan de arrinconarlos al olvido. Entonces, hice una convocatoria de estos periodistas que en algún momento escribieron en estos, cuando verdaderamente eran buenos periódicos, muchos de ellos, en el caso, por ejemplo, de Excelsior, y a invitarlos a decirles: vamos escriban para este proyecto. Nadie nos conoce, nadie nos lee, nadie sabe quiénes somos nosotros, pero de esto se tratan los medios alternativos, de que lo que no se conoce, lo que nadie dice, lo que nadie se atreve a investigar, a platicar, a decir, lo digamos en este espacio. Entonces les gustó el reto y entraron. Y empezamos a publicar noticias, las noticias más importantes del día, y a partir de las 9, 10 de la noche, las columnas de análisis político, social, de los temas que a la gente le interesaba. Y empezamos a crecer de la nada. Empezamos a crecer, nadie nos patrocinó, nadie nos dio, ningún nombre reconocido estuvo con nosotros, nos apoyó. Quiero decir aquí, Rubén, que yo en ese momento no tenía acercamiento contigo, sí sabía quién eras, pero no tenía acercamiento contigo, tú estabas muy bien en Estados Unidos y no había ningún acercamiento, pero sí hice ya el llamado a muchos periodistas, que no quisiera decir su nombre por ellos mismos, porque luego ellos se arrepintieron, de no apoyarnos en el inicio de Emet, que escriben en periódicos muy buenos y muy reconocidos de la izquierda, por cierto. Uh-huh. Entonces, y les hice también esa invitación, y al principio nos despreciaron, y cuando empezaron a ver qué era Emet y cómo estábamos manejando la información y cómo estábamos manejando los puntos de vista, de ser un medio que lo respetaba la derecha, los priistas, la izquierda, y que empezó a tener esa credibilidad que solo se gana cuando actúas de la mejor manera que puedes actuar, dándole voces a todos, para que todo el mundo pueda dar su opinión y que el público, el lector, sea el que decida cuál es la versión, cuál es la opinión que a su realidad o a sus propios conocimientos o en su propia manera de entender las cosas, pues es la que está pasando en la actualidad. Entonces, así empezó Emet, y así empezamos a crecer. Y en la era electoral, tú sabes cómo en esa
en las eras electorales, la gente se politiza más, se interesa más, y ahí tuvimos un boom muy tremendo, ¿no? La gente nos seguía, la gente tomaba como un referente lo que nosotros publicábamos, y siempre teniendo la opinión de lo que decía, por ejemplo, Peña Nieto, lo que decía López Obrador, lo que decía Josefina Vázquez Mota, y hasta vos le dimos a Cuadri, Rubén. Imagínate tú qué tan hasta Cuadri le dimos, bueno, entonces. Hasta Cuadri. Eso sí ya es un acto de tolerancia muy fuerte. De tolerancia, además éramos muy plurales, entonces imagínate tú. Entonces, bueno, así empezó esta situación, y nos fue muy bien. Nos fue muy bien, y nos iba muy bien, pero hay un momento en la vida de todo ser humano, ¿no? Y en este caso el periodismo, tú sabes, te absorbe, todo el día tienes que estar en eso, en el que te das cuenta que has descuidado muchos otros aspectos privados de tu familia, de la cuestión sentimental y de otras cosas profesionales en las que puedes empezar, en las que no has crecido por meterte tanto en un proyecto, y realmente no pude administrar bien el tiempo. También se nos empezó a hostigar, bueno, tú sabes, no sé si sepan, pero en la campaña electoral sufrimos hackeos y amenazas de parte de gente del PRI, y tenemos las grabaciones, tenemos los Facebook de operadores de Enrique Peña Nieto, Rubén, en donde se mencionaba a nosotros, incluso se mencionaba que estaban, de alguna forma, sabían bien qué es lo que estábamos haciendo y qué es lo que estábamos informando, y hubo incluso amenazas fuertes, ¿no? Entonces, bueno, pasó todo eso no logró darnos temor, ni logró que nos hiciéramos a un lado. Seguimos, una vez que tomó posesión Enrique Peña Nieto, con una línea fuerte, una línea muy crítica, una línea donde había muchas preguntas que todos los medios principales callaban, y nosotros seguíamos con la línea de preguntar. Eso es algo que caracterizó mucho a Revista M, tratar de dar respuestas, pero siempre preguntando. ¿Por qué? ¿Qué pasó con esto? ¿Por qué se olvidó esto? ¿Por qué no se retoma esto que pasó hace 4 años de la historia del candidato hoy presidente Enrique Peña Nieto? Y esta línea nos costó que se nos cerraran las puertas por parte de patrocinios, por parte de personas que de alguna forma ya tenían interés, y cuando estaban en el PAN, pues no se veían amenazados, porque ahora, pues, más bien eran priistas en el periodo panista, y ahora que ya eran priistas, pues ya no querían patrocinar, ya no querían comprar espacios, y esto nos dificultó mucho, aunado a la cuestión que te digo de tiempo, de administración personal, y ya no pude empatar el proyecto con pues también la papa, ¿no, Rubén? Tú bien lo sabes. Entonces se dificultó mucho la situación, y entonces tomé la decisión de cerrarla momentáneamente, pero como tú dices, yo con la esperanza de que próximamente lo podamos abrir, no sé, no te puedo decir que mañana, la próxima semana, el próximo mes, pero creo que es importante que ahora en este mundo donde está saliendo, por ejemplo, este medio en donde está saliendo tu Red Generación, tu propia página, que ya la chequé, rubenluengas.com, y que están saliendo muchos espacios alternativos, creo que lo mejor es que se vayan sumando más y más y más. Y yo lo comentaba hace mucho tiempo, si cada uno como ciudadano consciente tomara las riendas y empezara a hacer un medio alternativo y se convirtiera en un medio de comunicación en su comunidad, en su calle, en su pueblo, en su avenida, en el internet, con el círculo de amigos del Facebook, del Twitter, y empezar a hacer en verdad un compromiso social, informativo, este país sería otro. Y creo que vamos a eso, ¿no? Desgraciadamente para EMEP llegó un ciclo, tal vez Dios quiera que se pueda abrir otro ciclo, pero por el momento está cerrado ese ciclo. Sin embargo, ese ciclo de EMEP sirvió para que nos conociéramos, conocer a muchas personas, entre ellos a Carlos, que es un genio en todo esto de lo cibernético. Yo le tengo un gran respeto y una gran estima a todo lo que él hace, un ciudadano consciente, un profesional en lo que hace él, pero además ahora ya como podríamos decir como un periodista alternativo, de los periodistas que se hacen en el día a día, Rubén, que tú sabes que también son esos periodistas, son buenos también y son dignos de reconocérseles. Entonces, bueno, y además me permitió también conocerte a ti, y en esas estamos aquí. Oye, pues muy bien, pues seguiremos hablando del tema, pero como te invité a hablar de lo del nuevo Papa, no, pero es apasionante todo lo que estás diciendo, y sí, pues ahí está la lucha, vamos a ver a qué, pero por lo pronto, Jonathan Pérez se incorpora a En Contexto con Rubén Luengas en Red Generación, rubenluengas.com, lo motivamos a que saque nuevamente la revista, que hagamos sinergia con mucho gusto, pero dime,
Tú estuviste investigando mucho al Papa de la Sonrisa, Juan Pablo I, ¿verdad? Sonrisa, sí, así es. Así, Juan Pablo. A Juan Pablo, sí, no primero, pero Juan Pablo. Oye, dime una cosa, en tu investigación, ¿tú crees que sí lo mataron, como muchos creen que mataron a Juan Pablo? No lo creo, lo aseguro. ¿Lo aseguras? Lo mataron. Lo mataron. Sí, lo mataron. Fue un complot muy bien armado. De hecho, bueno, para entender lo que está pasando en estos momentos le dicen el pontífice al nuevo papa, le dicen el pontífice. El pontífice. Por aquello de que es argentino. Sí, el pontífice. Entonces, bueno, está bueno. Sí. Para entrar en el contexto del nuevo papa, pues tiene que ver el escándalo allá en el año de 1978, Rubén. Fíjate que en ese año moría el Papa Paulo VI, sí. el cardenal Montini, sí. Muere y empieza el cónclave. Para ese entonces ya, Albino Luciani, mejor conocido como el Papa Juan Pablo, ahora ya Juan Pablo I, había sido arzobispo de Venecia, e incluso, bueno, ya lo habían, el propio Pablo VI le da ese privilegio, ¿no? Se dice en el idioma de la Iglesia Católica, ese privilegio de dirigir un arzobispado. Y en el tiempo todavía de Pablo VI vivo, se vende el Banco Vaticano al Banco Ambrosiano. Uh-huh. Y este banco, fíjate, el Banco Vaticano servía para que los párrocos de las pequeñas iglesias de Italia tuvieran acceso a créditos para sus misiones, ayuda social que tenían que darle a todos los pobres, a todos los necesitados, a los enfermos, a los huérfanos. Y el Banco Vaticano les daba créditos a intereses muy pequeños, realmente muy reducidos. Era el banco de la casa. Uh-huh. Y en el tiempo precisamente de Pablo VI, a finales de su reinado de la Iglesia, se vende el banco. Marcinkus era aquel obispo al frente del banco, y lo vende, y según se dice que ni siquiera que Pablo VI no sabía que se hizo de la vista gorda, como ellos eran amigos desde cuando era cardenal todavía Pablo VI, pues le dio el poder absoluto para que hiciera con el Banco Vaticano lo que quisiera. Entonces le venden el Banco Vaticano en ese momento, y entonces Luciani, imagínate, el Papa Juan Pablo, bueno, todavía cardenal en ese momento, da el grito en el cielo y viaja a Roma y se enfrenta con el propio Marcinkus y le dice que cómo era posible que un banco que servía para la iglesia, para los pobres, ahora sirviera para estos propósitos de la globalización y estos propósitos, ya sabes tú, de los banqueros, ¿no? de los intereses de los poderosos. Y se enfrentan. Entonces, bueno, desde ahí ya viene un primer enfrentamiento. Cuando muere Pablo VI, viene el cónclave y algo pasa igual como con el nuevo papa. Entró Luciani como un papa como un cardenal que no tenía posibilidades. Y hay un dicho en Italia que dice que los cardenales que entran al cónclave como papas salen cardenales. Sí. Y sucedió lo mismo en Luciani y sucedió ahora, hace unos días, lo mismo con el actual Jorge Mario. Yo creo ahí no estoy de acuerdo contigo. Él sí entró papable porque él fue el que tuvo el segundo lugar en aquella votación con Ratzinger. O sea, él ocupó el segundo lugar en la votación. En la curia es otra cosa, en los cónclaves son otras cosas. Entraba debilitado por ese desgaste, fíjate que no era favorito. De hecho, es solamente una periodista, y me parece que es una periodista, no sé si es italiana o de dónde es, lo puso como una posibilidad, pero realmente no era en las quinielas que se hacen, tú sabes que se acostumbra, no le apostaban absolutamente nada a Jorge Mario Bergoglio. Era una persona que, aunque sí tenía, en 2005 tuvo una posibilidad muy cercana y quedó como segundo después de Benedicto, en este conclave no entró con ese poderío. Y yo te digo una cosa, ni siquiera él quería ya, yo creo que Jorge Mario Bergoglio, a sus 76 años, yo creo que ya ni siquiera también dijo, ya si en 2005 no fue, en mucho menos, y nada más entró como alguien que podía ir votar. Pero bueno, la cuestión es de que entró Luciani al cónclave y no era una persona a la que nadie le apostara, estaban otros prominentes, se les dice príncipes de la iglesia, ¿verdad? Y bueno, a Luciani jamás le gustó que se le dijera príncipe de la iglesia. Sí. Él era un simple servidor de Dios, a su propia manera de describirse. Y bueno, para tormento
de la propia curia para el tormento de Marcinkus, de Calvi, este empresario argentino de la mafia italiana. Calvi es el que le llaman el banquero de Dios, que lo encontraron muerto en la Torre de Londres, ¿no? ¿Es ese? Sí, así es, el mismo Calvi, exactamente. Pero es argentino, bueno, Calvi, ¿era argentino Calvi? Bueno, no, tenía procedencia, pero sí tenía, a lo mejor lo estamos confundiendo. Sí, creo que no, era el que llamaron el banquero de Dios, creo que es al que te refieres tú, Calvi, si no mal recuerdo, sí. Pero en fin, vamos a ver. Había ahí una, digamos... Oye, pero a ver, me voy a brincar tantito. ¿Qué opinas de este Papa? ¿Qué opinas de este Papa? Yo empecé muy así cuando lo nombraron, dije, ¿a poco es aquel que ha sido señalado de tener vínculos con la dictadura argentina? Yo dije, no puede ser, me quedé y empecé luego a investigar y empezó a salir todo aquello, etcétera, etcétera. Y hasta que hace poco Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz argentino, y otras personas de derechos humanos lo han negado y dicen que no es correcto. Bueno, he tomado una pausa, ¿no? Como para ver qué se puede investigar. Pero la verdad, a mí en lo personal me está sorprendiendo la manera. ¿Tú qué opinas de este nuevo Papa? Yo, mira, opino lo primero que te decía eso. Es una persona que tiene varias cosas en contra, ¿no? Su edad, le falta un pulmón porque lo perdió en una infección de niño, lo cual, según los gente cercana a cuando era él arzobispo, le dice que en el tiempo en el que él es arzobispo allá en Argentina, no tuvo ningún, digamos, padecimiento o no le estorbó para el cumplimiento de su responsabilidad. Claro, no es lo mismo una responsabilidad de una diócesis a una responsabilidad de la Iglesia Católica a nivel mundial. Eso también es importante, y la presión que esto supone, pues también puede ser algo ahí en contra. Yo pienso, te voy a decir la hipótesis que yo tengo. Había dos grupos enfrentados en este conclave muy fuertes, y me parece que el actual Papa fue como que un Papa de estos que se le llaman los papas de transición, ¿no? Se le vuelve a dar esa oportunidad de transición, de tal manera que no quedaran tan enfrentadas dos puntos de vista tan que además no son dos puntos de vista incluso ni siquiera ideológicos y ni siquiera de la forma en la que percibía la Iglesia, Rubén. Son puntos de vista encontrados personales de hace mucho tiempo, de que dos cardenales ya se tienen tirria y se enfrentan y se vengan y se tratan de enfrentar el uno con el otro, y que de alguna forma pues tienen sus propios grupos que los apoyan, pero no se imaginaron que este Papa iba a volver a resucitar un viejo lema que se ha olvidado en la Iglesia durante muchísimos años, y por eso aquí la figura de Luciani, ¿no? Él decía, el Papa Juan Pablo, una iglesia de pobres para los pobres, y ningún medio internacional ha citado porque bueno, Juan Pablo II lo opacó muchísimo, tú lo sabes, pero nadie ha hecho esa referencia. El primero que dijo esto de una iglesia de pobres para los pobres fue Albino Luciani, fue el Papa Juan Pablo I, y ahora lo rescata este Papa, y cuando yo lo escuché me dio muchísimo gusto. Tú sabes que el Vaticano está lleno de simbolismos. Sí. Y los símbolos que se dan son muy importantes, que nos indican hacia dónde va a ir su pontificado. Yo no sé cuánto tiempo, muchos analistas dicen que a lo mucho va a estar gobernando la Iglesia 5 o 6 años a lo mucho, pero yo creo que este Papa, que a lo mejor lo escogieron por lo anciano y porque fuera a ser un Papa de transición, puede darle la sorpresa para muchos católicos en el mundo que tienen la gran esperanza de que la Iglesia Católica tome la rienda de su papel en la sociedad. El Papa Francisco ha dicho algo bien importante que se nos ha olvidado y se los recordó el día de hoy ante los diferentes cuerpos diplomáticos y diferentes personalidades de los gobernantes. ¿Qué es el poder? El poder es el servir. Así lo dijo el Papa Pedro. Una iglesia pobre para los pobres. Eso es lo que está diciendo. Y algo que me impresiona es precisamente cómo la descripción de lo que él piensa que es el poder. Porque siempre hemos pensado que el poder en el Papa pues es esa persona todopoderosa, ese emperador que se le pone una corona y que está en su palacio y que no sale y que desde ahí manda. Y el Papa Francisco logra darnos una idea de lo que muchos pensamos que es el poder. Y el verdadero poder, dice, no olvidemos nunca que el poder es el verdadero poder es el servicio.
de los más pobres, de los más débiles, de los más pequeños, de quien tiene hambre, sed, del que es extranjero, del que está enfermo, del que está en la cárcel. Y estas palabras que posiblemente muchos ahora con tanto escándalo en la iglesia podemos decir son vacías o son huecas o no tienen ningún fundamento de que podamos decir que son verdad o que van a ser verdad, verdaderamente que dichas en este contexto tienen un peso más importante del que creemos, porque hasta ahorita hemos visto, bueno, los años en los que reinó Benedicto XVI de una forma frívola, de una forma de darle una continuidad a Juan Pablo II, de ser estricto. Le gustaba mucho y le gusta mucho toda esta cuestión de que en el momento en el que se ve el poderío de la iglesia también se ve en ese momento su espiritualidad. Y Jorge Mario Bergoglio, el nuevo papa, no le gustan este tipo de cosas, no le gustan las banalidades, no le gustan, incluso te digo algo, toda la misa que se vio hoy de entronización, ¿no?, de la mal llamada entronización del papa, no es algo que él decidió, sino es algo que lo decidió Benedicto XVI, pero él no estuvo de acuerdo en tantas cosas y logró quitar algunas cosas que hacían como que algo esplendoroso asumir este papel, que él lo toma no como el que se le dé una corona de poder, sino como una posibilidad de ser un pastor a una iglesia que ha sido de alguna forma maltratada, que ha sido de alguna forma perseguida, que ha sido de alguna forma también humillada, pero que también ha humillado, que también ha ultrajado, que también ha hecho cosas muy tremendas en contra de muchas personas en diferentes partes del mundo, abusos sexuales, como tú lo sabes, una corrupción imperante desde ya mucho tiempo en las propias arcas, ese dinero, esos fraudes dentro de sus propias arcas, toda la inmundicia que hay dentro de la propia iglesia, y el actual papa ha puesto, o parece que está poniendo signos de que va a poner orden, de que quiere llevar a la iglesia a un nuevo horizonte. Y esto está levantando muchísima alegría en muchos católicos que todavía ven al Papa como una posibilidad, como una autoridad moral que pueda de alguna manera reorientar el servicio de la Iglesia católica hacia la sociedad, ¿no? Pues ojalá, Jonathan, verdaderamente. ¿Perdón? Sí, digo, veo un Papa menos político y más pastor, que en el último de los casos es lo que necesita la iglesia, ¿no? Una persona que se deje de meterse en la cuestión política de otros países y que se ponga a hacer lo que se supone Jesús les dijo que tenían que hacer, ¿no? Que era el cuidado hacia la gente débil, hacia los extranjeros, hacia los débiles. Y como quiera que lo veamos, con todo el escándalo también que se dio en el momento en el que lo eligieron por las acusaciones graves de que él mismo entregó incluso a sacerdotes, yo realmente digo, como periodista, están ahí las dos versiones, ¿verdad? No sé a cuál creerle, pero lo que sí puedo ver es que ahora al frente de la iglesia quiere hacer algo, que se lo vayan a permitir, Rubén. Eso es otra cosa bien distinta. Eso te iba a decir. Hay que recordar que la curia romana es la que controla el Vaticano. A ver si no salen con que le falló el pulmón y de repente duró 30 días. 3 días o cuántos días te gusta tú de su pontificado. Pero de lo que sí estoy seguro es que a este papa no le gustó a la curia, ¿eh? No creas que es un papa que les haya gustado muchísimo y que estén festejando de alegría el tener a alguien así. Ya alguien que se sale del protocolo. La curia en las tradiciones, en el protocolo, híjoles, es bien celoso, ¿eh? Alguien que toma otra cosa, otra línea, lo censuran y no les gusta. Y este papa ya ha roto muchos protocolos. Sí. Es un párroco de iglesia, ¿no? Al saludar, y veíamos el video que tú pasabas, saliendo se puso al final de la iglesia y a saludar a cada uno de los asistentes. Pues es una muestra no solo de humildad, sino que es una muestra de un pastor. Y haciendo alusión a esto, fíjate que mucha gente que lo conoce de mucho tiempo dice, no es que se quiera hacer llamativo ante la prensa para que vean qué humilde es. Esto lo hacía y lo hacía durante todo su tiempo que fue allá arzobispo en Argentina. Es decir, no es algo improvisado. Sí, oye, ¿y sabes qué es doblemente religioso este papa? Porque es religioso desde el punto de vista cristiano, pero es religioso desde el punto de vista del fútbol. Le encanta el fútbol y le va al San Lorenzo de Almagro. Sale su bandera. Su bandera, que es una religión el fútbol de Argentina. Y además bailaba tango también, tal vez eso lo hizo bien para el pulmón. Me gusta un hombre así. Hasta se cocina el mismo, fíjate. Se cocina el mismo. Le doy pues el beneficio de la duda respecto a lo de la dictadura y vamos a ver cómo actúa. Oye, Jonathan... El beneficio, hay que dar. Yo lo que te puedo decir para finalizar es que sí se le puede dar el beneficio de la duda,
sobre todo ojalá, y ya dio ahí, expulsó hace unos días a un cura que se le decía que... Sí, a Bernard Law. A los pederastas. Al cardenal Bernard Law de acá de Boston, lo puso como chancla, sí, y lo corrió de una... Sí. Y vas a ver, estos son signos positivos, sobre todo para los que exigen desde la sociedad justicia. Y creo que es una muy buena señal lo que está haciendo. Ha conmovido al mundo, se lo ganó en un instante, desde el momento en el que se postra y dice, oren ustedes por mí, después yo les doy la bendición. Desde ese momento creo que se gana a un número impresionante de católicos, y a tan pocos días de haber sido ya elegido papa, ya es una persona que está... Si no es alguien que, digamos, nos cae bien, podemos decir, está despertando esperanzas para los que vamos más allá de la cuestión de la doctrina, pero que finalmente tiene que ver mucho con la opinión que tiene, por ejemplo, con la natalidad, con otro tipo de cosas, porque me parece que en la cuestión de la ética sexual es un poco más abierto a lo que fue Juan Pablo II, de lo que fue Benedicto XVI, ¿no? Entonces veremos ahí. Vamos a ver qué ocurre, Jonathan. Por lo pronto te mando un abrazo, muchísimas gracias. Ya ven que tiene aquí motor Ferrari, Jonathan, y se suma a este esfuerzo informativo. Me da muchísimo gusto, te mando un fuerte abrazo a la Ciudad de México y esperamos tu próximo comentario, colaboración y lo que vayas a hacer con nosotros, y esperamos que vuelva a salir la revista Emet, cuyo significado en hebreo es ¿qué? Emet. Plenitud en la verdad. Plenitud en la verdad. Te mando un fuerte abrazo, Jonathan, muchas gracias. Un abrazo, y aquí estamos para seguir colaborando. Un abrazo, que estés muy bien. Bien, muchísimas gracias. Déjenme decirle que también me va a colaborar en rubenluengas.com con algunas cosas, en fin, o sea que ahí vamos. Me mandaron un video por Twitter. Me dijeron, señor Luengas, por favor difunda este video por Twitter. Abuso de autoridad. Hijo, da rabia. Esto ocurrió en San Miguel Allende, Guanajuato. Todavía no sé ubicar exactamente hace cuánto tiempo pasó. Pero, recuerdo. A ver, déjeme ver, total, no creo que mi esposa me esté viendo, ¿no? Mi esposa. Pero yo alguna vez tuve, pues, una novia, ¿no? Le he platicado a ella, es puro cotorreo. Y resulta que estaba yo normal dejándola en su casa, ¿verdad? Era de noche, ¿verdad? La dejaba yo en su casa, y antes de bajarnos, pues nos dimos unos picoretes, unos besitos, ¿no? Hijo, que me cae la patrulla. ¿Qué están haciendo? Y fue tremendo, aquello, un tremendo susto, ¿no? Mi novia esa, tremendo, ¿no? Bueno, eso me recordó esta escena en San Miguel Allende, Guanajuato. Este chavo no iba con su novia, quién sabe con quién iba, pero miren cómo lo trataron. El abuso de autoridad. No sé en qué habrá quedado esto, vamos a seguir investigando, pero vamos con el video. A ver, ¿cómo? ¿Me pisas? Pues no, eso Písame, quítese de ahí. ¿Qué le estoy haciendo? No estoy haciendo nada. Yo vengo tranquilamente, se me cierra. ¿Por qué abre? No puede hacer esto. No, está pasando y lo estoy grabando, está pasando. No puede hacer eso. Te dije que no. ¿Sale? ¿Qué pasa? ¿Que se te calmas o qué? No pueden hacer eso. ¿Qué te está pasando? No lo pueden hacer. No lo pueden hacer. No lo puedes hacer. Somos estudiantes de Derecho y sabemos que no pueden hacer esto porque somos abogados. Eso no está bien. Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué les pasa, cabrones? No mames. ¿Qué les pasa? ¿Sabes? Tengo un pinche pedo, cabrones. No mames. Y te estoy grabando, güey. Te estoy grabando lo que estás haciendo. Te estoy grabando lo que estás haciendo. Sí, porque te está pasando. No me voy a bajar porque no hicimos nada. No estamos haciendo nada. Te vas a ver que sí te vas a bajar. No estamos haciendo absolutamente nada. Te bajaste de un vehículo. Oye, ¿qué estás en mi coche? Dale. ¿Qué te pasa? Cálmate, no, suéltame. Cálmate, mango, es que... ¿Qué traes? ¿Por qué es esto? ¿Por qué es esto? ¿Estás demente o qué? ¿Estás demente? Te estoy grabando todo lo que estás haciendo. Háblale, papá. Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué trae? Pues estoy aquí en mi coche, ¿qué me estás haciendo? Se le están dando indicaciones, joven. Pues le estoy diciendo que me deje estacionar. Ya será que se le están dando indicaciones. ¿Sabes lo que viste lo que me hizo? Y aparte son... ¿Por qué fue? ¿Por qué vas a bajar? Si no acatas la indicación, te voy a bajar. A ver si tienes que es una propiedad privada de mi coche, no puedes bajar a mi coche. Entiende lo que estás haciendo, no está bien lo que estás haciendo. ¿Por qué me estás golpeando? Estás golpeando, pendejo, te estoy viendo y te estoy grabando, Pues ¿por qué me estás golpeando? Me estás golpeando, estás sacando una propiedad privada. Oye, ¿cómo te atreves a hacer eso? Oye, ¿qué te pasa? Son 219 aquí en el circo. Para mi papá que venga ahorita.
¿Sí sabes lo que hiciste? ¿Sí sabes lo que me pegaste en mi coche, dentro de mi coche? ¿Por qué? Porque no, porque por tus propias... 219-73. En el interior del vehículo, 15 de acatar alguna indicación, mi prima. Para procederles con el reconocimiento. No era mi papá, ¿no? A ver, márcame. No, continúa el video y la persona que lo mandó, Carlos, ¿quién nos lo mandó? Y yo soy él, es el usuario en Twitter, y yo soy él, así se llama. Y yo soy él, me recordó a Rafael, ¿no? Yo soy aquel. Perdón, está conectado ahorita en el chat de Red Generación, está haciendo comentarios, y bueno, pues un saludo al joven que nos hizo el favor de... Oye, ¿pero es el que lo subió o es el muchacho que está en el...? No, bueno, yo mantuve contacto en el transcurso del día con este chavo, y yo soy él, para preguntarle precisamente si él es el que había sufrido este abuso de autoridad, para tratar de tenerlo el día de hoy en entrevista, o que nos diera su punto de vista, o saber pues en qué quedó, ¿no? O cómo va la situación. También mandé unos tweets ahí al gobernador de Guanajuato y pues no obtuve respuesta. Bueno, el chiste de esto es de que no es él compartió el video, pero también por ahí me hizo favor de buscar la persona. Desafortunadamente no pudimos encontrarlo, al directamente ofendido, o la persona que estuvo, pues que sufrió este abuso de poder. Bueno, pues muy bien. ¿Algo más acerca de esto o ya pasamos a lo de Monclova, Coahuila? Pues no sé si hay algunos comentarios, déjame checar. Sale, ¿cómo no? Vámonos con los comentarios. Perdón, le voy a dar un traguito aquí, pues café a estas horas, luego ya no voy a dormir, pero vamos a ver un traguito de café. Son las 10 ya, a ver, las 11 en México. Sí, ya estamos. Mañana, deja decirle mientras buscas eso, mañana entrevisto en KPFK, kpfk.org, 90.7 FM de Los Ángeles. Mañana sí ya, confirmada. De hecho, le voy a hablar temprano a José Gutiérrez Vivó, que él me ha confirmado ya que mañana va a estar en vivo, 9:30 de la noche, hora de Los Ángeles, 10:30 de la noche, hora de México, en vivo. Voy a abrir líneas telefónicas para que la gente, ojalá hablen desde México, pues, hombre, anímense, para preguntarle a José Gutiérrez Vivó. Lo tendremos en vivo mañana, espero que no cancele. La vez pasada canceló por una situación que me ha explicado, totalmente justificada, y ninguna falta de respeto a la audiencia ni a mi persona, sino tuvo un problema. Entonces este miércoles José Gutiérrez Vivó, espero que esté correctamente bien de lo que le impidió la vez pasada. Entonces me ha faltado, ayúdenme a difundir, no sean gachos, de que va a estar mañana en KPFK en Contragolpe José Gutiérrez Vivó, porque es importante que mucha gente que no sabe cuáles fueron sus diferencias con Vicente Fox, con los Aguirre de Radio Centro, con Felipe Calderón. Me contó cómo llegaron allá a su oficina un día, luego cómo llegaron allá donde él compró lo que era el Heraldo de México, sacó el periódico Monitor, en fin, una serie de cosas que, como él me las contó, me quedé frío, porque es un acto de dictatorial casi, ¿no? Lo que ocurrió con José Gutiérrez Vivó, en lo que él me ha platicado. Si ustedes quieren sumarse mañana o mandarme preguntas que le pueda hacer, mándemelas @Rubén G. Luengas, @Rubén G. Luengas. Carlos. Bueno, comentarios generalizados de que pues es una situación intolerable esta situación de abuso de poder. Por ejemplo, nuestra amiga Noay, qué frustración con ese tipo de policías. Raguna nos comenta, José Gutiérrez Vivó fue de los primeros expulsados por fecal. También nos dice Peluche, ¿qué va a pasar con el tema de abuso de poder? Bueno, pues yo creo que vamos a seguirlo buscando a las personas que sufrieron este abuso de poder. Y si podemos contar con su testimonio, bueno, pues sería excelente, ¿no? Bueno, y así como esto, hijo, cada cosa y peores, ¿no? Todo lo que hemos visto recientemente de represión policíaca, en fin, en otras cosas. Vamos con Priscila Tanús, que nos cuenta lo que pasó en Monclova, Coahuila, a través de este video. Vamos pues a ver qué pasó allá en Coahuila. Yo hace mucho que no voy por allá. Alguna vez manejé tranquilamente en mi vida por allá, que trabajaba yo en la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Yo era jefe de prensa
y organicé giras allá, difusión de la Orquesta Filarmónica, viajando tranquilamente en el norte de México, de Saltillo a Nuevo León, por aquí, por allá. Me dicen que ahora eso no está fácil de hacer. Qué tristeza, hombre. Vamos a escuchar esto. ¿Qué pasó en Monclova, Coahuila? ¿Sí está listo? Que está contra derechos humanos lo que está haciendo. Si no, si lo tiene que saber, lo tiene que saber. A ver, ahora sí. Vamos con él ahora sí. Okay, vamos. El día de hoy, la ciudad de Monclova, en Coahuila, amaneció con una serie de enfrentamientos y bloqueos que paralizaron la ciudad. Autoridades estatales de Coahuila activaron hoy el código rojo en el municipio de Monclova tras reportarse una serie de enfrentamientos a balazos entre elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Policía Federal y hombres armados. El vocero de seguridad del gobierno de Coahuila, Jesús Carranza, confirmó la muerte de un policía federal, además de un civil herido que se dirigía a su trabajo y a quien reportan fuera de peligro. Asimismo, detalló que luego de las balaceras, varias escuelas y hospitales fueron resguardados por elementos de seguridad. Las balaceras se iniciaron alrededor de las 7:45 horas en la colonia Tecnológico en el municipio colindante con frontera y se extendieron al sector de la estancia para concluir una hora después en el municipio de Monclova. El funcionario resaltó que la situación de emergencia duró cerca de una hora. Precisó que aunque poco antes de las 9 horas se tuvo el reporte de que las balaceras habían terminado, se mantuvo el código rojo en la ciudad de Monclova solicitando a las personas evitar las áreas de conflicto. La zona metropolitana de Monclova, que incluye el municipio de Castaños y Frontera, es controlada por el cártel de los Zetas. Incluso, la ciudad era refugio del capo Heriberto Lascano, alias El Lasca, supuestamente abatido por la Marina en octubre de 2012. Esta nota informativa incluye imágenes que subieron habitantes de dicha ciudad a las redes sociales. Gracias. Gracias a ti, Priscila, por presentarnos esto. Rápidamente les comento que efectivamente dio inicio después de 30 años. 30 años el juicio en contra del general Efraín Ríos Montt. Yo lo estuve siguiendo. Ayer le presentamos aquí una entrevista con Araceli Garrido hablando de este juicio. El señor Ríos Montt, que gobernó la década de los 80, duró 17 meses al frente. Él llegó al poder dándole un golpe de estado a otro dictador, también a Romeo Lucas García. Pero consideraron a Ríos Montt los Estados Unidos, la Casa Blanca y el señor Ronald Reagan, lo consideraron el hombre fuerte pues para enfrentar a la guerrilla. Este hombre evangelista, miembro de una secta pentecostés o pentecostal, no sé cómo debe ser lo correcto decir, se creía iluminado, se creía elegido por Dios para salvar a Guatemala. El caso está que es acusado de genocidio, de una cuestión de exterminio de indígenas. Además, sus soldados cometieron presuntamente, bueno, hay que decir presuntamente porque legalmente así es la cosa, violaciones a muchísimas mujeres. En fin, hoy inició el juicio. Él tuvo que escuchar de parte de los acusadores una frase que a mí la he citado otras veces, me gusta mucho, pero me dio gusto escucharla ahí. La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio. El silencio también corrompe la verdad. Inició, vamos a ver en qué queda. Lo de Efraín Ríos Montt para los guatemaltecos es un gran tema. Vamos a ver si se trata. Uno de los temas que estuvieron discutiendo ahí es que si se trata de un acto de venganza. Decían, no es venganza, es justicia para enfrentar la impunidad. A fin de cuentas es justicia, porque si no, quieren así como en Argentina que hubo la ley de punto final, borrón y cuenta nueva, ya el pasado ya no existe, ya lo pasado, no me interesa, no, sí interesa, no se hagan tontos, sí interesa. El señor está vivito y coleando 80 y tantos años y cometió graves crímenes el señor Ríos Montt de acuerdo con los acusadores. Vamos a ver en qué ocurre. Vamos a ver si hay división de poderes realmente, porque está Otto Pérez Molina, que fue militar de los Caiviles. Vamos a ver cómo va este asunto en Guatemala. Yo quiero mucho Guatemala, cubrí allá mucho como periodista, vi cosas verdaderamente tremendas, injusticias tremendas.
y gente muy linda también, Guatemala, la ciudad de Antigua. Además les digo aquí entre paréntesis que uno de los mejores rones que he probado en el mundo es el ron Zacapa Centenario, riquísimo ron, que es guatemalteco y no le hacen mucha publicidad, no es caribeño así en términos de que Cuba, Santo Domingo, venezolano, tremendo ron el Zacapa Centenario para los que les gusta el ron y no estoy fomentando la cultura alcohólica. Carlos, ¿con qué continuamos allá en la Ciudad de México? Nos vamos primero con la prensa nacional, ¿no? Sí, titulares nacionales, que en esta ocasión creo que va Nash Acuña. Perfecto, Nash, buenas noches. Hola, buenas noches Rubén, buenas noches al auditorio. Pues aquí vamos con los titulares de prensa nacional. El Universal: afinan reservas a ley Telecom, PAN y PRD buscan coincidencias y se prevé aprobación esta semana a pesar de las objeciones a la iniciativa. Universitarios sin empleo. La Jornada, por su parte, Cristina Fernández relata su cita con el pontífice, le pide mediar en el conflicto sobre Malvinas. Videgaray: el giro energético es para que el país crezca. El diario Reforma, cancela Cámara la AP, asegura San Lázaro que no pagó un peso de los 115 millones que costaba el contrato. Y por otro lado, queman bar por deber cuota. Esto debido a que un grupo armado valió un local comercial y luego lo incendió en Los Reyes, Estado de México. El Excelsior: brincan de Estados Unidos 253,000 armas. Armerías viven del contrabando a México, esto según un estudio. Y producción de petróleo cae 1 millón de barriles. Peña Nieto afirma urge a hacer más eficiente a Pemex. El diario Milenio: Videgaray: por un Pemex más flexible para la iniciativa privada. Por otro lado, AMLO afirma: ya demostramos en 1995 de qué se trata la defensa del petróleo. Y Reporte Índigo nos trae esta información: se enfrentan legionarios por venta de universidades. El padre Peter Burns protesta lo que considera la venta poco transparente de 24 planteles universitarios con 25,000 alumnos a Dionisio Garza Medina, exdirector de Grupo Alfa y hermano de Luis Garza Medina, exvicario de la congregación. Estos son los titulares de prensa. Muy bien, muchísimas gracias, Nash. Garza, nada tuyo, ¿verdad, Carlos Garza? No es familiar. No, nada que ver. Nada que ver. Bueno, continuamos pues con breves nacionales. Vamos a las breves nacionales. Así es, buenas noches Rubén, buenas noches a todos. Este día tenemos 5 noticias para compartir. La primera dice: policías comunitarias se multiplican porque el Estado está rebasado, Sicilia. El surgimiento y la multiplicación de policías comunitarias o grupos de autodefensa en varias partes del país es porque el Estado mexicano está rebasado, opinó el poeta y dirigente del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Javier Sicilia. Asimismo, llamó a las autoridades de los 3 niveles de gobierno que reconozcan estos grupos de defensa que han surgido de manera auténtica de los pueblos y que tampoco se les impida armarse como lo han hecho los de Guerrero, porque aseguró que ni la Constitución lo impide, sobre todo porque se han armado por las agresiones que han sufrido y por la inoperancia del Estado. Van por despenalizar la marihuana en el DF. Diputados perredistas en la Asamblea Legislativa impulsarán la despenalización del uso de la marihuana en la Ciudad de México. El legislador Vidal Llerenas explicó que la propuesta consiste en la regulación de grupos de consumidores, espacios seguros, lugares donde se realizan exámenes médicos y que cuenten con suficiente información respecto a los riesgos de consumo. Los grupos podrán producir exclusivamente la marihuana a consumir y someterse a una rigurosa verificación. Es necesario comenzar a replantear el enfoque prohibicionista, manifestó el perredista. Agregó que la despenalización puede ser un avance importante para evitar los efectos negativos del uso clandestino de la marihuana y reducir el riesgo del crimen organizado. Atacan a balazos a exalcalde de Apatzingán, se encuentra herido. El expresidente municipal de Apatzingán, José Guadalupe Jaimes Valladares, sufrió este martes un ataque a balazos frente a su domicilio en este municipio michoacano.
La agresión fue orquestada por un grupo de hombres armados quienes dispararon desde una camioneta en movimiento para después huir. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, el estado de salud del exalcalde se reporta como estable. Pactan gobierno y maestros de Guerrero mesa de diálogo. La Secretaría de Gobernación, profesores de Guerrero y el gobernador de esta entidad, Ángel Aguirre Rivero, acordaron instalar una mesa de negociación siempre y cuando los maestros levanten el plantón que mantienen en el Palacio de Gobierno en Chilpancingo. Ambas partes afirmaron que mantendrán la tregua de movilizaciones en el caso de los maestros y de ejecución de órdenes de aprehensión en lo que respecta a las autoridades. Las autoridades de Guerrero afirman que el paro de labores afecta a 1.700 escuelas de 10.200 regiones de la entidad. Por último, ya lo había comentado Nash, cancela la Cámara de Diputados ad millonaria. La Cámara de Diputados canceló el contrato con la empresa Pulso Legislativo, que por 115 millones de pesos proporcionaría un servicio de información parlamentaria y una aplicación con la cual los legisladores podrían acceder a los reportes parlamentarios desde celulares y tabletas electrónicas. El diario Reforma publica que en un comunicado la Cámara explicó que tras evaluar el proyecto presentado a finales de 2012 y sus alcances se determinó suspenderlo. Esto es todo de las breves nacionales. Muy bien, Noemí León, muchísimas gracias por las breves nacionales. ¿Qué nos resta, mi querido Carlos? ¿Tenemos algo por ahí en el tintero, algo que se nos olvide? Tenemos breves internacionales con Nash Acuña. Ya ves, yo estoy acá ya despistado. Pues vámonos con Nash Acuña y los breves internacionales. Adelante, Nash. Gracias, Rubén. Bueno, pues aquí vamos con las breves. Hay confusión en comunidad internacional por ataque químico en Siria. La comunidad internacional ha reaccionado con confusión ante el supuesto ataque con armas químicas en Siria. La ONU y Estados Unidos informaron que por el momento no pueden confirmar la noticia, pero que se mantienen atentos a los reportes. En contraparte, el gobierno ruso aseguró que los rebeldes sirios hicieron uso de armas químicas, pero nunca precisó sus fuentes. El gobierno sirio y los rebeldes se acusaron entre sí de lanzar un mortal ataque con armas químicas cerca de la norteña ciudad de Alepo el martes, que de confirmarse sería el primero con estas armas en 2 años de conflicto. Según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, 26 personas murieron en el ataque, entre ellos 16 soldados. Por otro lado, Corea del Norte ha amenazado este miércoles con una fuerte respuesta militar y Estados Unidos vuelve a desplegar bombarderos estratégicos T-52 en la península coreana. Estados Unidos ha trasladado en las últimas horas estos bombarderos ubicados en la isla de Guam, territorio de ultramar del país norteamericano. Esto para que participen en las maniobras militares que lleva a cabo con Corea del Sur. El régimen comunista ha lanzado estas amenazas el mismo día y ha publicado un video en el que simula un ataque contra la Casa Blanca y otro contra el Capitolio. Pyongyang ha declarado nulos los pactos de no agresión suscritos con Seúl y ha amenazado con hacer lo mismo con el armisticio de 1953, que puso fin a 3 años de hostilidades en la península coreana. Y aquí una información también importante, ya que hace poco entrevistaste al Fray Tomás, el diario El País, trae esta información. El crimen organizado desafía al responsable de un centro del Estado mexicano de Tabasco. Hace 10 días unos hombres se acercaron a 2 migrantes centroamericanos que se albergaban en el refugio de Tenosique, estado de Tabasco, y les dieron un mensaje muy claro: díganle al padre que vamos por su cabeza. El padre es Fray Tomás González, un franciscano de 39 años acostumbrado a dar asistencia a los que atraviesan México en su camino hacia Estados Unidos. Dice el fray: me quedé muy preocupado cuando lo supe. Sabe que está en la mira del crimen organizado por denunciar los abusos a los que someten a los migrantes que suben a la Bestia, el tren que usan los inmigrantes para cruzar México, e incluso los secuestros. La actividad en el albergue continúa a pesar de las amenazas, y este martes pues hay pocos migrantes, puesto que la Bestia pasó ayer y dejó el albergue casi vacío.
Nos preocupa que puedan atacar el albergue con gente dentro, reconoce el clérigo. Ha pedido ayuda a las autoridades que han destinado una patrulla de la policía municipal, pero a Fray Tomás le parece que no tienen los medios suficientes para enfrentarse al crimen organizado y pues ha recurrido a la prensa. Y finalmente, miembros de Al Qaeda matan a un rehén francés en respuesta a la guerra en Malí. La división de Al Qaeda en el norte de África informó a la agencia de noticias mauritana ANI que sus miembros habían decapitado a un rehén francés en respuesta a la intervención militar de Francia en el norte de Malí. Esto lo reporta la BBC. Philippe Verdun fue uno de los 2 rehenes franceses secuestrados en el norte de Malí en noviembre del 2011. Un hombre que se presentó como el representante de Al Qaeda en el Magreb islámico dijo a la cadena que Verdun fue asesinado hace 10 días. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia está verificando esta información. Entonces eso es todo por las breves internacionales. Muy bien, muchísimas gracias, Nash, por las breves internacionales. Carlos, es todo porque tengo un par de pensamientos en torno al tema de la guerra, dado que estamos cumpliendo 10 años de la falacia, de las mentiras, de esta infamia de la guerra de Irak. Ya les había dicho que la primera víctima de la guerra es la verdad, la primera víctima. Carlos, ¿tenemos algo más? No, ¿No? Es todo por el día de hoy. Bueno, ¿qué te parece si doy dos frasecitas sobre el tema de la guerra? Y me gustaría, si se puede, si hay tiempo, ¿verdad? Porque ¿qué sigue? ¿El fútbol? No es cierto, te estoy cotorreando. ¿Qué tenemos después? Si podríamos... no tenemos ahorita... ¿Nada? Podemos continuar un rato más sin problema. Bueno, me gustaría nada más, si podemos repetir el video del señor José María Aznar, del Partido Popular, expresidente del gobierno español, donde queda evidentemente clara la hipocresía de este señor, como algo muy emblemático en el área iberoamericana, pues, ¿no? Y alguien que vino acá también, creo que es de las cosas que hasta donde yo entiendo, salvo que alguien me corrija y diga estás mal, porque tal vez estoy mal, no lo sé, pero tengo entendido que ahí sí Vicente Fox creo que puso, no sé si por cuestión de Adolfo Aguilar Cíncer o Jorge Castañeda, no lo sé, pero que le paró un poquito el tema esto de la cosa de apoyarlo de Irak como presidente de México. No sé muy bien, la verdad es que no me quiero meter en Honduras ahí, pero ¿cuándo fue? Estamos hablando del 2003. Sí, obviamente Fox estaba de presidente. ¿Sí lo podemos repetir? Sí, claro que sí. A ver, lo soltamos y después me termino con 2 frases. Va. Ok. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. ¿Eso usted está seguro? Puede estar usted seguro. Puede estar usted seguro. Y pueden estar seguros todas las personas que nos ven que les estoy diciendo la verdad. Que les estoy diciendo la verdad. Que les estoy diciendo la verdad. Todo el mundo pensaba que en Irak había armas de destrucción masiva y no había armas de destrucción masiva. Y no ha habido armas de destrucción masiva. Y no ha habido armas de destrucción masiva. Eso lo sabe todo el mundo y yo también lo sé. Y yo también lo sé. Y yo también lo sé. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. ¿Eso usted está seguro? Y cobran mucha lana y dan conferencias. Cobran muchísimo dinero, andan dando conferencias por aquí, conferencias por allá, reciben doctorados honoris causa. Recibió uno en Ecuador, en Quito, ahí con este señor Lazo, que compitió contra Rafael Correa, un integrante del Opus Dei, por cierto, este señor Lazo. Bueno, vamos a terminar. Les voy a decir 2 frases en la cuestión de la guerra, ¿no?
Y no me pude acordar, caramba, de este autor norteamericano que fue, porque yo aprendí mucho de ese señor para poder fundamentar mis puntos de vista. Ay, Dios mío, no me viene el nombre. Cuando los tambores hablan, las leyes callan. Esto es de Marco Tulio Cicerón, escritor político, orador romano, para desempolvar a hombres que han dicho cosas importantes. Cuando los tambores hablan, las leyes callan. Con lo de Irak se pasaron las leyes por el arco del triunfo, manipularon todo, hablaron los tambores, que tenían tremendos intereses económicos, obviamente vinculados al llamado complejo militar industrial, así lo bautizó Eisenhower en su último discurso, el complejo militar industrial, el expresidente Eisenhower. La segunda frase: la guerra es una masacre entre gente que no se conoce, para provecho, para beneficio de gente que sí se conoce, pero que no se masacran. ¿Cómo las ven desde ahí? La gente es una masacre entre gente que no se conoce, entre esa gente que no se conoce, pues que mandaron aquí muchos. La primera víctima en la guerra de Irak fue un muchacho de Guatemala, un soldado, Gutiérrez creo que era su apellido. Muchos paisanos latinoamericanos murieron en esta cuestión, muchos estadounidenses, pues, de los llamados anglos, ¿no? Murieron aquí, se masacraron entre gente que no se conoce, pero para beneficio, ¿verdad?, de gente que sí se conoce, pero que no se masacra. Que no se masacra. Un solo soldado en un determinado periodo, un solo soldado era hijo de un congresista de los Estados Unidos. De ahí en fuera, absolutamente nadie de la clase política tenía involucrado la vida y el destino de alguno de los suyos en estas masacres. Evidentemente, masacre, sobre todo para el pueblo iraquí. El señor Saddam Hussein era un malandrín, evidentemente, pero un malandrín que llegó al poder. Estúdienlo, no me crean. Vaya, mejor estudien cómo llegó Saddam Hussein al poder. Ustedes investíguenlo. ¿Cómo fue que llegó el señor Saddam Hussein al poder? Que era un malandrín, evidentemente. Yo me refiero al pueblo de Irak. Con esa me despido, muy buenas noches, muchas gracias, gracias a todos, gracias Nash, gracias Noemí, gracias Carlos. ¿Quieren despedirse? Primero las damas, por favor. Primero las damas. Gracias, bueno, muchas gracias. Siempre, a ver, tú primero. Ok, buenas noches a todos, muchas gracias y los esperamos mañana. Perfecto. Noemí, tu turno. Ahora sí. Buenas noches y gracias a todos por acompañarnos. Muy bien. Ahora sí los caballeros. Carlos Garza. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Gracias por acompañarnos, difúndanos y pues acá estamos el día de mañana. Muy bien. Gracias y buenas noches. ¿Y cómo nos fue? ¿Nos vio? Todavía sé que estamos aquí transmitiendo. ¿Nos vieron algunas cuantas personas más o menos? ¿O nomás nos estamos aquí desgallando? No, no es cierto. No, hombre. Nada más nos vieron como 10 personas. No, sí, fue muy bien. No, muy bien. Okay. Bueno, un abrazo a todos. Gracias, buenas noches. Yo mañana, pues voy a entrevistar a Fray Tomás González. Voy a dejar eso grabado para que se pase porque tengo la entrevista con José Gutiérrez Vivo, pues en vivo en KPFK. O sea que mañana será un día medio raro. Ya cambia el horario en México la próxima semana, ¿verdad, Carlos? El último domingo de marzo. El último domingo de marzo. Bueno, pues hasta sí. Entonces. Bueno, rápidamente les digo, me mandó un correo, todavía no se lo contesto, pero me mandó un correo Anabel Hernández. Va a presentar en mayo su libro México en Llamas acá en Los Ángeles, California. Me está invitando para presentar el libro acá. Lo haré con mucho gusto, todavía no se lo contesto, lo voy a contestar al correo electrónico a Anabel Hernández. Vendrá acá a Los Ángeles, California y voy a presentar su libro acá, si no se arrepiente ya de haberme invitado. Espero que se lo voy a contestar con mucho gusto. Buenas noches, nos vemos mañana, pues gracias. Oiga, también no sé si sea conveniente comentar de que el día de hoy el diputado, Torio, demandó a la señora Ana Lilia Pérez. Ana Lilia Pérez, cómo no, claro. Y por cierto, hoy estuvo presente ahí con Carmen Aristegui, Torio, estuvieron ahí analizando con Francisco Labastida y con Bartlett el tema de esto del petróleo. A mí, obviamente, pues me gustaron algunas cosas, algunas de las que dijo Labastida, otras, la mayoría de las que dijo Bartlett, me identifico más con esa postura. El señor Torio dijo en la entrevista con Carmen Aristegui que a Estados Unidos no está interesado
algo así dijo, no quiero tergiversar, pero minimizando el interés de Estados Unidos, que es una cosa muy mínima, del petróleo mexicano. Y híjole, entonces Bartlett se le tiró ahí diciendo, pero ¿cómo dice eso si es somos el cuarto, creo, proveedor de petróleo, dijo, de México? Yo le diría al señor Buenotorio que estudie lo que es el ASPAN, Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, que hizo el señor Fox en 2005 en Waco, en Texas, y que le estudie lo que implican los energéticos dentro del criterio de seguridad en el que México se enganchó gracias a esto del ASPAN. Bueno, sale pues, Carlos, buenas noches. Ahora sí, ya el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Buenas noches. Así como decía aquel pseudoanalista, Rubén, ya no hables de esos temas. Vamos a recordar al cínico, mentiroso, señor José María Aznar. Escúchenlo ustedes mismos en este video que ha sido editado, le meten ahí un poquito de repetición como para hacer énfasis de la mentira, ¿verdad? Debiera ser un escándalo nacional en los Estados Unidos, tremendo escándalo, pero no lo es. Lo es en determinados sectores. 10 años de impunidad, 10 años de personas que hicieron un ataque criminal, que mataron niños, que dejaron huérfanos, soldados mutilados, soldados con problemas de estrés postraumático aquí en los Estados Unidos. Hay un doctor psicólogo que los trata a estos hombres que llegan con tremendos problemas. Muchos de estos veteranos de la guerra de Irak están desempleados, no encuentran trabajo. ¿Cómo es posible? ¿No les indigna? Nos estamos perdiendo capacidad de asombro, de indignación, y el periodismo tiene que hacer eso. Vamos a recordar al hipócrita de José María Aznar en sus propias palabras. Vamos a escucharlo. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. ¿Eso usted está seguro? Puede estar usted seguro. Puede estar usted seguro. Y pueden estar seguros todas las personas que nos ven que les estoy diciendo la verdad, que les estoy diciendo la verdad, que les estoy diciendo la verdad. Todo el mundo pensaba que en Irak había armas de destrucción masiva y no había armas de destrucción masiva. Y no había armas de destrucción masiva. Y no había armas de destrucción masiva. Eso lo sabe todo el mundo y yo también lo sé. Y yo también lo sé. Y yo también lo sé. Repito una frase que dice el mentiroso del señor José María Aznar. Todo mundo pensaba que había armas de destrucción masiva. No es cierto. No todo mundo pensaba que había armas de destrucción masiva. Yo no pensaba que había armas de destrucción masiva. Me prende el tema porque créanme que hubo, vaya, no me quiero poner aquí de víctima ni mucho menos, pero vaya, me sentía aislado, completamente solo. En un momento dado donde decían que, ¿no? Ya no les hablo de cosas internas de los medios en los cuales expresaba yo este tipo de cosas, externas, ¿no? En la sociedad, decían, ¿cómo es posible? Bueno, todo el mundo sabía, ahora se me fue el nombre de un inspector de los Estados Unidos que publicó libros. Ay, Dios mío, ¿cómo es posible que se me va en este momento? A ver si me viene el nombre. Este inspector de los Estados Unidos dijo, no hay armas de destrucción masiva. Y también se le echaban encima, ¿verdad? Y él fue militar de los Estados Unidos, fue inspector. El reactor nuclear, aquel que tenía Irak, que le había vendido Francia, fue destruido por Israel, y seguían dando la noticia acá de como si ese reactor nuclear existiera. Y no se diga ya muchos de los medios oficiales en México que tampoco, haciéndose eco de las falacias, de las mentiras de los medios de comunicación. Y ahora, ¿quién habla de Irak?
¿A quién le importan los niños? Hubo un niño que quedó, un día les voy a presentar el video, este niño quedó sin brazos, sin piernas, quedó un tronquito, ¿verdad? Bueno, el señor Aznar es responsable, corresponsable, obviamente con Bush, pero este era un empleadito de estos y ahora está dando clases allá en Georgetown University, Georgetown, sí, allá en la Universidad de Georgetown en Washington. Está dando clases, así como Calderón, que ahora está becado en Harvard. Oigan, ¿en qué tipo de mundo vivimos? Yo sé que esto me sigue perjudicando, ¿verdad? Me sigue perjudicando decir este tipo de cosas que son las que muchas veces dije y no le gustaban a mucha gente, pero me hierve la sangre de tantas mentiras. Vamos a pasar en contraste con lo que decía el señor Aznar. Vamos a pasar pues con lo que después fue ya Televisión Española, pero ya no con Aznar, sino que estaba Zapatero, que empezó Zapatero más o menos como bien, retirando las tropas de Irak, crítico de la guerra de Irak. Luego Zapatero pues la zapateó durísimo, hizo otras cosas y evidentemente entró tocando, cargando el violín con la izquierda y terminó tocándola con la derecha, el señor Zapatero, y también es responsable de lo que está pasando en España. Pero Televisión Española sacó algo muy digno acerca de las mentiras en Irak. Hoy que se cumplen 10 años de una invasión inmoral e ilegal y criminal. Vamos a escuchar esto. Se sabía ya desde hacía años que fueron falsas las razones con las que George Bush y los suyos quisieron justificar la guerra de Irak. Ahora, cuando aquella guerra comienza su sexto año, una organización periodística independiente ha documentado que el presidente Bush y 7 de sus más estrechos colaboradores dijeron casi 1 millar de veces, si no mentiras, sí declaraciones falsas. A lie is an intentional statement. We can't say they were intentional or not, but we do say it was orchestrated. These false statements were orchestrated. Como puede verse en el gráfico, estas falsas declaraciones se acumularon especialmente en los meses anteriores y posteriores al inicio de la guerra. In other words, this was an effort to mislead the public clearly during... Evidentemente también estuve siguiendo el día de hoy el juicio a Efraín Ríos Montt. Me da la impresión que la mayoría de las personas que nos siguen a través de la internet, me da la impresión, son de México. No sé si estoy en lo correcto, pero de veras no pierdan de vista lo que ocurrió allá en Guatemala. Después de 30 años del gobierno de Efraín Ríos Montt, hoy inició un juicio histórico en contra de este hombre que se decía iluminado por Dios. Es un hombre que de una iglesia digamos, de Pentecostés o pentecostal, como dicen. El tipo se creía iluminado para salvar a Guatemala, de que venía el coco, venía precisamente el comunismo, en fin. Todos estos temas les vamos a tener, pero vamos a iniciar con el tema de hoy, que no podemos. Hay otros que ya ni lo mencionan, que dicen es cosa del pasado, incluso presuntos analistas, ¿no? Yo tuve uno por ahí, presunto analista, que cuando decíamos de este tema decía, ya Rubén, eso es del pasado, mira, ya no hables de ese tema, por favor, ¿cómo no vamos a hablar de ese tema? A ver si opinan lo mismo los familiares de los muertos en Irak, de los mutilados en Irak, de tanta gente que hasta este momento, cuando estamos ustedes y yo en este esfuerzo de información a través de la internet, déjeme decirle, y lo digo con todo respeto y con toda honradez, y el tema me prende, sí me prende, el tema me indigna muchísimo. Les quiero decir, y no me quiero adornar, pero por lo menos acá en los Estados Unidos, y invito a que me demuestren lo contrario, no hubo un solo periodista en la llamada mainstream media, es decir, en los medios comerciales de televisión. Yo antes de la invasión a Irak hice perfectamente bien mi tarea de investigar, de saber, de cotejar lo que se estaba diciendo. Y tuve con autoridad absolutamente moral, ética, de ser humano y de periodista, el advertir que se estaba cometiendo una situación totalmente injusta en Irak, porque eran mentiras. Se me echaron encima, me hicieron consejo de guerra, me hablaban por teléfono personas para amenazarme acá en la televisión, me decían, tal por cual mexicano, que no quieres a los Estados Unidos, lárgate a tu país, eres un wetback. Bueno, recibí, no puedo decirles otras cosas, pero recibí una persona sudamericana, no quiero decir el país para que no, que de plano me decía, cuídate cuando salgas del canal, tu integridad física, porque eres un tal por cual, y unas amenazas tremendas.
por decir la cuestión de Irak. Déjenme decirles que también colegas. Pues ¿cómo les va? Muy buenas noches, acá saludándoles en Los Ángeles, California, Rubén Luengas en Contexto junto con Red Generación, rubenluengas.com. Me da en verdad muchísimo gusto saludarles. Hay noticias importantes, Más adelante, además de lo que le vamos a hablar de los 10 años de la infame, criminal, ilegal invasión a Irak, hace 10 años, donde mucha gente debiera estar metido en la cárcel, enfrentando procesos judiciales, si viviéramos verdaderamente en sistemas democráticos mundiales. Bueno, luego vamos a tener también esta cuestión del Papa Francisco, que a fin de cuentas, de manera ya formal, está iniciando su pontificado, y vamos a hablar acerca de aspectos que están sorprendiendo acerca de la actitud del Papa Francisco en cuanto a la forma. Dicen que la forma es fondo. Bueno, hablaremos también acerca de eso, pero también les vamos a presentar un video que me mandaron por Twitter el día de ayer, acerca de un brutal abuso policíaco. Bueno, brutal, no llegan a cosas así tremendas como hemos visto en otras cosas, pero queda perfectamente ahí en San Miguel Allende, Guanajuato. Me hicieron favor de enviarlo por Twitter, se los vamos a presentar. Me da mucho gusto también que vamos a tener más adelante a Jonathan Pérez. Jonathan Pérez es el director de una revista electrónica que estuvo saliendo durante mucho tiempo en internet, es la revista Emet. Bueno, a partir de ahora, Jonathan Pérez, y le doy la bienvenida con muchísimo gusto, se suma a este esfuerzo para participar en Contexto con Rubén Luengas, cibernético, a través de la internet. Es un esfuerzo que nos motiva, que nos energiza, que nos llena de entusiasmo. Ya hablaremos más adelante acerca de él. Tendremos lo que pasó en Monclova, Coahuila. Tendremos, como siempre, también los breves nacionales, internacionales, los principales encabezados de la prensa nacional. Si usted no tuvo tiempo, Nacional de México, por supuesto. Colegas de la prensa, ¿verdad? Que me veían, wow, estás loco, tú, ¿cómo es posible? Tú vives aquí en los Estados Unidos. Tienes que decir lo que dice el gobierno de los Estados Unidos. Ese fue el nivel del periodismo. Después de la cuestión de... Fíjese que hubo el zar antiterrorismo, John Clark. Zar antiterrorismo del presidente Bush. Estamos hablando del 2003, se están cumpliendo 10 años. Este señor John Clark le dijo a Dick Cheney, vicepresidente de los Estados Unidos, y a George Bush, les dijo, señores, atacar Irak después de las Torres Gemelas equivaldría a atacar México después de Pearl Harbor. Bueno, tremendo, verdaderamente, tremendo. Hay mucho que hablar, no nos va a dar el programa, pero hay personajes como híjole, me caliento, pero lo voy a decir, perdóneme, lo voy a decir, tal vez peco de que no soy objetivo y equilibrado. El miserable del jefe del gobierno español, José María Aznar, que es absolutamente cínico. Aznar, Tony Blair, el señor Bush, no se diga, en fin, nada de que se equivocaron, nada de que recibieron, les digo porque hice perfectamente bien mi tarea. Incluso el jefe de la CIA entonces, George Tenet, les había advertido de que no había tales armas de destrucción masiva allá en Irak. Esto lo tenían planeado incluso desde antes, se los digo con autoridad y conocimiento de lo que les estoy diciendo, desde antes del ataque de las Torres Gemelas, porque una vez me habló un profesor de un colegio aquí, un salvadoreño, me habló para decir, ¿cómo te atreves a decir eso? Él no sabía ni lo que fue el Project for the New American Century, proyecto para el nuevo siglo americano, que es un think tank que estuvieron incluso vendiéndole la idea al señor Clinton para atacar Irak, ¿verdad? Bueno, después del 9/11 encontraron la excusa perfecta para atacar Irak. Estaba perfectamente diseñado antes del ataque a las Torres Gemelas. O sea que estamos hablando de un absoluto engaño quienes se dejaron engañar. Alguna vez entrevisté aquí
en Los Ángeles, en la Universidad de Northridge, a Hillary Clinton, que era todavía precandidata del Partido Demócrata, compitiendo contra Barack Obama, y le pregunté, caramba, señora Clinton, ¿cómo es posible que usted haya votado a favor de la guerra de Irak? Es que me engañó la CIA. Y yo le dije, señora, yo soy un humilde periodista de un canal local de Los Ángeles y a mí no me engañó la CIA. Usted habiendo sido primera dama, senadora, por favor, o sea, ¿le engañó la CIA? Bueno, vamos a recordar porque no podemos